A Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El trono de Satanás no es un asiento o una silla. Es un edificio que se construyó en el templo de Zeus, donde siervos de Yeshua fueron torturados y asesinados. Zeus era la versión griega del dios sol babilónico Tamuz. Tamuz, la reencarnación de Nimrod y todos sus semejantes posteriores a la Torre de Babel, Mitra, Ra, Zeus y Júpiter, nacieron en el momento del solsticio del invierno, en el antiguo calendario, el 25 de diciembre. A medida que la adoración babilónica al dios Sol se extendió por todo el mundo después de la confusión de las lenguas, las costumbres lentamente cambiaron a través de los siglos. Pero la adoración al Sol original de Nimrod tenía puntos en común que aún se observan en todas las culturas y religiones de la Tierra. Estas celebraciones paganas son referidas como abominaciones en las escrituras hebreas, Toevá y Sheketz. Son una violación directa al primer mandamiento exclamado desde el monte Sinaí: no tendrás otros dioses al Panaí delante de mí. Se nos ordenó ni siquiera pronunciar los nombres de otros dioses ni imitar la manera en que los paganos adoraban a sus dioses falsos, practicando las mismas tradiciones para honrar al Dios del cielo. Él dijo que eso es una abominación, que es repugnante, detestable, pútrido y vil. Todo, desde sacrificar bebés y sumergir los huevos de Pascua en la sangre de esos bebés muertos. ¿Qué tal la adoración de Samhain, el dios de la muerte, el 31 de octubre? Y no olvidemos la misa y el sacrificio de niños el 25 de diciembre. Estas son las abominaciones que los hijos perversos de Canaán practicaron, lo cual provocó que fueran expulsados de la tierra. Estas son las mismas prácticas que causaron la ira del Todopoderoso sobre Israel, tal como se registra en el libro de Jueces. Del mismo modo, los santos en Pérgamo no salieron ilesos de su torcida cultura pagana. Yeshua dijo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuál es la doctrina de Balán? Balán fue un profeta que fue contratado por el rey moabita Balac para maldecir a Israel a fin de que pudieran ser derrotados y no heredasen la tierra prometida a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Sin una maldición, no había manera de que pudieran ser derrotados. Balac sabía acerca de la destrucción de Egipto y el cruce milagroso del Mar Rojo sobre tierra seca. Era bien sabido que toda nación que luchaba contra Israel era aniquilada. No podían detenerlos. Balán quería la recompensa lucrativa ofrecida por el rey Balac, por lo que desobedeció las instrucciones del Altísimo y casi fue asesinado por un ángel en la ruta a las 3 reuniones de la Cumbre de Naciones Unidas, donde se suponía que maldecería a Israel. En lugar de maldecir, Balán bendijo a Israel y dijo en su bendición que el Todopoderoso no vio ninguna transgresión en Israel. Esa revelación le dio a Balán la idea de cómo podría obtener el dinero del rey Balac. Balán le enseñó a Balac cómo inducir a Israel a pecar, con lo que quitó la bendición y la protección sobre ellos. La Torá advierte que todos los que están fuera de los mandamientos están fuera de la cobertura protectora de la Torá y están bajo una maldición. Pablo le cita esa misma maldición a los santos en Galacia. Todos los que están fuera de la ley están bajo maldición, tal como está escrito en la Torá. Así como Pablo, Balán también entendió que mientras Israel estuviera dentro de la cerca protectora de los mandamientos de la Torá, ninguna maldición podría caer sobre ellos. Así que Balán le instruyó a Balac a usar a las prostitutas del templo pagano y así seducir a los hombres de Israel para que entrasen a adorar a Baal, a comer de todos sus sacrificios y participar en actos sexuales que están prohibidos en la Torá.
Cometer fornicación en hebreo es literalmente involucrarse en asuntos de hervá, actividades sexuales prohibidas que están claramente detalladas en la Torá. Una vez que los hombres de Israel fueron atraídos a los placeres ofrecidos por las prostitutas del templo, violaron los mandamientos de Dios y miles de ellos murieron. Tan pronto que Israel se ocupó de su pecado, ejecutando a los ofensores, mataron al rey Balac y a su codicioso profeta Balán también. En Pérgamo hubo quienes vivieron y promovieron un estilo de vida inmundo y de perversión de la gracia oponiéndose a los mandamientos de Dios. Y esto fue promovido por aquellos que aceptaron la enseñanza y la práctica de los nicolaitas. Donde quiera que se institucionalice la jerarquía nicolaita, el liderazgo eventualmente se involucra en asuntos de hervá, abusando de aquellos que están debajo de ellos. Esto se ha convertido en una epidemia, en una institución religiosa, la cual también es el pináculo de la jerarquía nicolaita y de los que cubren sistemáticamente el abuso y tráfico de mujeres y niños. Yeshua le dice a la asamblea en Pérgamo que limpie su desorden, que se arrepienta, o de lo contrario él luchará contra ellos con la espada de su boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. Para aquellos que vencieren estos desafíos, Yeshua les permitirá comer del maná escondido en el momento de necesidad. Y al final, les dará una piedra blanca, y en esa piedra escribirá un nuevo nombre que ningún hombre sabe, excepto aquellos que la reciben.